Y antes de que este video inicie completamente, quiero recordarte que he decidido publicar mi curso de trading que antes tenías que pagar y ahora es totalmente gratuito, porque quería dejarte este conocimiento para siempre, así que ahora estás teniendo acceso a él. Hola, hola a todos y bienvenidos a mi segunda lección. El día de hoy les estaré enseñando cómo operar con análisis técnico. Esta es una estrategia que realmente usarán casi, y si no es que siempre, dentro de su comercio. Así que comencemos con la lección número 2. Y bueno, vamos con nuestra lección número 2. El día de hoy vamos a ver qué es el análisis técnico. El análisis técnico es una forma de evaluar la situación en el mercado financiero para tomar decisiones comerciales basadas en la identificación de patrones estadísticos de movimiento de precios. En otras palabras, más fáciles, cuando los operadores intentan determinar cuándo comprar o cuándo vender un activo cotizado observando solo el movimiento de los precios. En este caso, estamos tratando con el análisis técnico. Entonces, hoy te mostraré cómo determinar los niveles de soporte y resistencia, así como los niveles internos, qué es una tendencia alcista, qué es una tendencia bajista y la zona plana sobre el comercio, así como determinar el movimiento posterior del precio. En el depósito tengo un poco más de $1,000 y al operar es importante observar el riesgo y la gestión que hay en el dinero. Por lo tanto, para un comercio menos riesgoso se debe negociar y debemos de comerciar un porcentaje del depósito. En mi caso serían $10. Además, en el caso de una operación no rentable, podemos abrir la siguiente en el doble del tamaño, es decir, $20. Bajo esta condición, en el caso de una operación rentable, podemos compensar la reducción y obtener un beneficio. Para caer con menos frecuencias en operaciones perdedoras y un poco regulares, debemos de seleccionar el punto de entrada con mucho cuidado. También es importante tener un plan de negociación, de comercio, una estrategia en la que se obtiene el mejor comercio. Antes de operar, debes de estar muy tranquilo y no debes de distraerte. Comenzar a operar y seguir una estrategia muy clara y un plan de negocios y de negociación. Ser capaces de fijar ganancias y pérdidas. No sucumbir al juego y la codicia. Esto es muy negativo. Así que vamos a empezar, analicemos esta situación y veamos que hubo una buena tendencia alcista segura aquí. Una tendencia alcista es una tendencia a la alza del precio. La condición principal para la existencia de una tendencia alcista es que cada máximo siguiente sea más alto que el anterior y cada mínimo siguiente también sea más alto que el anterior. Mientras se cumpla esta condición, entonces esto será una tendencia alcista. En este punto vemos que el precio se ha ralentizado y se está moviendo en un rango estrecho. Ahora tenemos velas encendidas, es decir, una vela es igual a 1 minuto. Cambiemos ahora el marco del tiempo a velas de 5 minutos para cortar la longitud del gráfico y rebobinar a la izquierda. Aquí vemos que el precio se detuvo por una razón. El precio ha llegado a una zona determinada y vamos a establecer una línea horizontal en los valores superiores de estas velas. Este es el punto más alto en este periodo de tiempo. Lo definimos como un nivel de resistencia, ya que el precio se acercó al de él de abajo hacia arriba. Podemos cambiar de nuevo a un marco de un tiempo de 1 minuto. Aquí vemos que después de la tendencia alcista hubo un pequeño retroceso y es en este momento donde el precio está presionando nuestro nivel. Precarga es cuando las velas se forman firmemente y cerca del nivel. En esta situación abriremos una operación por 3 minutos para un aumento. Situaciones similares nos dicen que en un futuro próximo el nivel de resistencia se romperá y el precio continuará su movimiento hacia arriba, dado que
el potencial general del precio también va a la alza. Y si tomamos esta zona de negociación, los máximos de precios permanecen en el mismo nivel. Y los mínimos de precios se vuelven aún más y más altos y presionan el nivel. En una situación similar es más probable que ocurra al menos un pequeño impulso hacia arriba. Como puedes ver, el precio continuó y aquí nos hemos beneficiado, pero dado que este es un marco de tiempo de un minuto, el precio en esta pantalla se mueve mucho más lento que, por ejemplo, en un marco de 15 segundos. Estoy muy acostumbrada a analizar el marco de tiempo de 15 segundos en mi comercio. En el precio se mueve más impulsivamente y por lo tanto a su vez también debes determinar por sí mismo qué marco de tiempo para el comercio es más adecuado para usted. Ahora, para mayor claridad, cambiaré este marco de tiempo a 15 segundos y aquí también vemos una imagen similar, pero solo las velas mucho más. La situación general sigue siendo la misma, por lo tanto, la visualización temporal del gráfico es solo cuestión de hábito. Entonces, consideremos la siguiente situación. Es en este periodo de tiempo donde también puse el nivel de los valores superiores de estas velas. Este es el punto más alto en este periodo de tiempo. Vemos que después del precio tocó este nivel y hubo una reversión. El precio también retrocedió y durante un tiempo se movió en un cierto rango. Luego, después de un tiempo, el precio se acerca nuevamente a este nivel y ya comienza a ir más allá de sus límites. Buenas velas verdes pulsadas. En este punto vemos una ruptura en el nivel de resistencia y en tal situación abriremos una operación por un minuto a la baja, debido a que después de la ruptura del nivel hubo un impulso y el precio se desaceleró. Esto significa que es más probable que después de un movimiento impulsivo y se produzca un movimiento correctivo y un retroceso hacia abajo. Justo en este momento vemos que se está formando una vela roja pulsada. En tales situaciones, por regla general, un minuto es más que suficiente. Tales situaciones en el mercado también son bastante comunes y también podemos trabajar con ellos. Como puedes ver, realmente hubo un retroceso hacia abajo y después de esto, el movimiento ascendente continuó. Un minuto en esta situación fue más que suficiente y usted y yo hemos tenido mucho tiempo para trabajar en esta corrección. Consideremos la siguiente situación. En este periodo de tiempo vemos cierta situación y con una mirada experimentada ahora te la explicaré. Elijo una línea horizontal de las herramientas, así como una línea en tendencia. Vamos a poner una línea horizontal con los mínimos de precios y pondremos la línea de tendencia a los máximos de precios. De esta manera se forma la figura del análisis técnico del triángulo descendente. El precio se mueve dentro de esta figura y al final de la figura el rango de movimiento se reduce. En tales situaciones la salida lógica de esta figura se produce hacia abajo, es decir que hay una ruptura en el nivel de soporte. Pero aquí quiero advertir de inmediato que la salida de esta figura puede ocurrir un poco antes. No necesariamente el precio puede moverse hasta el final de la figura. Pero mientras observemos el precio y si hay movimiento hacia arriba a la línea de tendencia, abriremos una operación a la baja, donde esperaremos 3 minutos. 3 minutos es con un margen teniendo en cuenta que si de repente el precio por algún motivo continúa su movimiento en este rango, entonces amigos, vemos que el precio ha llegado a la línea de tendencia y aquí abriremos una operación por 3 minutos a la baja. Es más probable que el precio continúe bajando en el corto plazo, así que esperemos el resultado. Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y se produjo una salida de esta figura. Aquí es donde se obtienen ganancias. En esta situación funcionó de maravilla. Por supuesto, debes de comprender que el movimiento del precio no siempre ocurre idealmente en la forma de un triángulo. Esto es un mercado y aquí hay pequeñas salidas más allá del triángulo. Esta es una situación bastante normal en el mercado en vivo. Lo principal es que el resultado general funcionó a la perfección. Consideremos la siguiente situación.
te invito a mi canal totalmente privado de Telegram, que lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo para poder acceder a él. ¿Porque es importante? Porque justo allí vas a encontrar las tareas y más información acerca de este curso que ahora es totalmente gratuito. Aquí vemos que hay una tendencia a la baja y desde hace algún tiempo cambiamos el tiempo a 15 minutos. Por lo tanto, veremos que durante este periodo el tiempo hay un precio mínimo. Pongamos una línea horizontal en los valores inferiores y la tendencia bajista se mueve con bastante confianza y es más probable que el precio se mueva al nivel de soporte. Cambiemos de nuevo a un marco de 15 segundos. Aquí esta tendencia bajista se muestra mucho más larga y también vemos que todavía hay un espacio para el nivel de soporte aquí. Por lo tanto, en esta situación podríamos abrir una operación con un stop de 10 minutos a la baja debido a que en el marco de tiempo de 15 segundos el precio se mueve más impulsivamente. También aumentan las distancias y por lo tanto en tal situación podríamos abrir una operación para una y con una acción durante estos 10 minutos. El precio seguramente continuará moviéndose hacia el nivel y esperemos el resultado. Muy bien, y como pueden ver, el precio continuó bajando y también en la parte inferior ya se puede ver nuestro nivel de soporte. Como usted entiende, las formas de precio y de comercio son muy diferentes. Lo principal es reconocerlas a tiempo y correctamente. Así que consideremos la siguiente situación. Aquí también vemos que una buena tendencia alcista segura y por ahora el precio se ha ralentizado un poco más su movimiento. El rango de movimiento se ha vuelto más estrecho e intentamos rebobinar el gráfico hacia la izquierda. Encontramos los puntos más altos, establecemos una línea horizontal en los valores superiores de estas velas y definimos esta área como un nivel de resistencia, ya que el precio se mueve más arriba de ella y de abajo hacia arriba. Abriremos una operación por 2 minutos para un ascenso, ya que como puedes ver el precio continuó subiendo y en esta situación seguramente se moverá al nivel de resistencia. Aquí hemos abierto una operación con una tendencia alcista. Me tomo 2 minutos como margen teniendo en cuenta que puede ocurrir una pequeña negociación y también es posible que en un pequeño retroceso hacia abajo. Como regla general, en tales situaciones 2 minutos será más que suficiente, así que esperemos el resultado. Excelente, y como puedes ver el precio realmente continuó el movimiento ascendente hacia el nivel de resistencia. Entonces obtenemos ganancias y también una reacción en el nivel, un ligero retroceso hacia arriba y lo logramos con usted en este intervalo hasta el nivel de resistencia. Sigamos. Estamos con usted en el mismo par de divisas después de un tiempo. Aquí vemos que después de un retroceso desde el nivel, el precio se ha revertido y se mueve hacia arriba nuevamente. También hay una especie de precalentamiento del nivel de resistencia. Además, no olvidemos que el potencial general del precio va a aumentar. Y dado como tal no se produce un retroceso hacia abajo, sino que en el nivel se precarga. Creo que este nivel se romperá muy pronto y por lo tanto abriré aquí una operación por 2 minutos para un aumento. 2 minutos es más que suficiente teniendo en cuenta la posible negociación y después de eso es más probable que este nivel se rompa. Esperemos el resultado. Como puedes ver, realmente hubo una especie de negociación, después de lo cual el precio continuó moviéndose hacia arriba y el nivel se rompió por completo. Estamos aquí con usted obteniendo ganancias y además después de romper el precio, durante algún tiempo pudo moverse hacia arriba, pero definitivamente llegará el momento en el que el precio se detendrá y habrá un retroceso. Por ejemplo, en esta situación vemos que el precio ha formado un nuevo nivel de resistencia. También después de eso hubo un retroceso y el precio se detuvo. En esta situación abriremos una operación en la alza a media.
ya que los mínimos de precios aumentan y en esta situación es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. También es posible que se rompa y aquí abriremos una operación de stock de 3 minutos, teniendo en cuenta la posible negociación, ya que puede ocurrir un pequeño retroceso e incluso si este nivel aún no se ha roto es más probable que el precio continúe subiendo, así que esperemos el resultado. Bueno amigos, sin nada mal, continuó subiendo y obtuvimos ganancias. También vemos que en este momento el precio ya está empezando a ir más allá de nuestro nivel. Es en esta situación donde abriremos una operación por 1 minuto para un aumento. Los mínimos de precio y los máximos de precio también son cada vez más y más altos. Es más probable que en un futuro próximo el nivel de resistencia aún se rompa. Así que esperemos el resultado. Excelente, y como puedes ver el precio continuó y subiendo con un impulso, este nivel se rompió. Y es aquí donde usted y yo obtenemos ganancias. Tales situaciones en el mercado son bastante comunes y también en mayor medida se ejercitan siempre de la misma manera. Por supuesto, inmediatamente quiero advertirte que las situaciones en el mercado son muy diferentes. Es un mercado y cualquier cosa puede pasar aquí. Es por eso que al operar observemos todos los riesgos de la gestión del dinero. Y si alguna de las operaciones en las que hemos entrado es negativa, luego de recoger y de entender esta situación, la siguiente situación comercial deberíamos abrirlas en una operación de $20. Es decir, aumentaría su monto de operaciones 2 veces. Por lo tanto, siempre obtenga un trato muy rentable. Esto reducirá los peligros en la última vez. Por supuesto que hay que entender que en este caso la experiencia significa demasiado, por lo tanto debes de comerciar tanto como te sea posible, entrenar y por supuesto encontrar situaciones similares en el mercado. Solo con tu propia experiencia ganada en el tiempo lograrás entender y por supuesto operar en un futuro. Con esto te propongo terminar nuestra lección del día de hoy y ahora que ya sabes que es una tendencia alcista y bajista, también cómo se forman los niveles de resistencia y de soporte, así como algunas figuras del análisis técnico, fíjate muy bien de la información recibida el día de hoy. Trata de encontrar situaciones muy similares en el mercado y encuentra niveles de soporte y de resistencia, así como figuras de análisis técnico. Gracias por toda tu atención y nos veremos muy pronto. Gracias por haber llegado hasta el final de esta clase. No se les olvide que siempre tendrán una tarea que hacer que encuentran en esta misma carpeta. Corran a hacer la tarea y nos estaremos viendo en la lección número 3. Espero que realmente estés disfrutando de este curso. No se te olvide que si tú quieres acceder a las tareas de este curso, es muy importante que te unas al grupo en Telegram. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y ya te podré agregar.